Descubrí que mi esposa me había engañado. Una prueba de ADN reveló que los hijos que creía eran míos no lo eran. Después de obtener una victoria en la corte, logré que quedaran en la calle. Aquel día, al salir de la casa, escuché el clic de la puerta cerrarse detrás de mí mientras me dirigía hacia el auto de mi hermana. Me detuve por un momento, necesitando un respiro profundo. Aunque el aire del exterior era el mismo que adentro, de alguna manera se sentía más fresco, más ligero. Mercy, mi hermana, me envolvió en un abrazo y me preguntó si quería hacer algo antes de regresar a casa, o si tenía algún lugar en mente. Pensando en todo lo que acababa de pasar, le dije que lo que más deseaba en ese momento era una cerveza fría. Ella sonrió y sugirió: ¿qué tal el bar de Colillas? A lo que asentí sin dudarlo. Mientras nos alejábamos de los muros de Greystone, los recuerdos de todo lo que me había llevado hasta allí comenzaron a invadirme. Fue un divorcio complicado, uno que nunca imaginé aquel hermoso día de julio, cuando vi a Amy caminar hacia mí en el altar, del brazo de su padre. Amy y yo habíamos sido inseparables desde el segundo grado. Todos a nuestro alrededor sabían que eventualmente terminaríamos casados. Nuestra relación siempre había sido como de cuento de hadas, con un final feliz garantizado. Decidimos esperar para casarnos hasta después de graduarnos de la universidad y nos pusimos de acuerdo en formar una familia solo cuando cumpliéramos 30 años. Queríamos explorar la vida antes de establecernos completamente. Pero, como toda relación, la nuestra tuvo sus altibajos. Nos separamos 2 veces, una en el último año de secundaria y otra en el segundo de universidad. Amy sentía la necesidad de experimentar lo que era salir con otros chicos. La primera ruptura en la secundaria duró solo 3 semanas. Cuando Amy volvió, reconoció que había cometido un error, calificando su decisión de tonta. Mientras tanto, yo había salido con 5 chicas diferentes, pero ninguna era como Amy. Entre las clases y el deporte, nunca llegué a considerar a otra persona de manera seria. Ambas separaciones me dolieron, pero cuando rompimos nuevamente en la universidad, decidí ver qué más había para mí. Me di cuenta rápidamente de que muchas chicas no compartían el mismo deseo de esperar hasta el matrimonio que Amy y yo teníamos. En solo 5 semanas, conocí a Bebel Brook, quien fue mi primera, y después a Nancy Nubert, quien me presentó nuevas experiencias. Collins me mostró otro nivel de cercanía y Pauline French me enseñó sobre el placer mutuo. A pesar de todo, no podía sacarme de la cabeza a Amy la posibilidad de que ella también estuviera experimentando lo mismo con otros hombres. Aunque sabía que era un doble estándar, deseaba haber compartido esas primeras experiencias con ella. Unas 6 semanas después de que Amy comenzara a ver a otros, regresé de clase y la encontré sentada en los escalones de nuestro porche. Sentí como si fuera un déjà vu de la secundaria. Había tenido lo mejor todo el tiempo, y no me había dado cuenta. Le pedí perdón, porque la amaba desde siempre, y perdonarla fue algo natural. Nunca discutimos sobre el tiempo que estuvimos separados, y cuando intenté ser íntimo con ella nuevamente, me dijo que quería esperar hasta el matrimonio. Lo respeté. No me sorprendió cuando, en nuestra noche de bodas, supe que no era virgen. Yo lo sabía, y ella sabía que lo sabía. Después de casarnos, las cosas parecían ir bien. Ambos conseguimos buenos trabajos, y durante los siguientes 4 años, la vida transcurrió sin grandes contratiempos. A veces viajaba por trabajo, pero nunca más de 3 días. Todo cambió justo después del cumpleaños número 26 de Amy, cuando me sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. No lo habíamos planeado, ya que nuestra intención era esperar hasta los 30 años para tener hijos, pero ella explicó que unos medicamentos que tomó para la gripe habían interferido con sus píldoras anticonceptivas. 9 meses después, nació Brian Lewis. Amy regresó al trabajo apenas 6 semanas después del parto, aprovechando la guardería que tenía en su lugar de trabajo. Pronto me dijo que quería otro bebé, para que los niños crecieran cercanos en edad. Me pareció razonable, y 6 semanas más tarde, Amy me anunció que estaba embarazada de nuevo. No lo cuestioné. Durante su 8º mes de embarazo, me dijo que creía que 2 niños eran suficientes y que quería ligarse las trompas. Sentí que era su decisión, y no tenía objeciones. Un mes después, nació Susan Marie, y al igual que con Brian, Amy regresó al trabajo 6 semanas después. Durante los siguientes 6 años, ambos logramos ascender en nuestros empleos, nuestros ingresos eran estables, y desde fuera, éramos la pareja ideal. Discutíamos rara vez, manteníamos una vida sexual activa, y parecíamos disfrutar genuinamente de nuestra compañía. Nos veíamos después del trabajo con ilusión, y todo parecía marchar bien. Pero la fachada de nuestro matrimonio perfecto se derrumbó un día de julio. Había viajado a Denver por 3 días para resolver unos problemas de entregas de nuestros proveedores. Al llegar, descubrí que el IRS había confiscado la compañía por problemas con los impuestos, así que regresé al aeropuerto y tomé el primer vuelo de vuelta a casa sin avisar a Amy. Esa falta de comunicación, sin querer, resultó ser una suerte. Llegué a casa alrededor de las 5:20 de la tarde, y Amy aún no había regresado del trabajo. Pensé en preparar la cena,
pero decidí que mejor la llevaría a cenar junto a los niños. Mientras me encontraba en la oficina de la casa, escuché el sonido del garaje abriéndose. Amy había llegado. Mientras guardaba mi trabajo y apagaba la computadora, escuché una conversación que me congeló. Al abrir la puerta de la oficina, oí a Amy decir para, seguida de una voz masculina que replicaba, ¿de verdad quieres que me detenga? Ni siquiera esperemos al dormitorio, ¿qué tal aquí en el sofá? Mi corazón se detuvo cuando ella respondió, quítame la ropa interior. Sentí una punzada de dolor, pero actué con rapidez. Tomé mi teléfono, lo puse en modo cámara, y me dirigí silenciosamente hacia la sala de estar. Ya sabía quién me encontraría allí, el supervisor de Amy en el trabajo. ¿Cómo podría estar involucrado? Lo conocía a él y a su esposa desde varias reuniones de la empresa, como fiestas navideñas y picnic. Amy no tenía idea de que yo había regresado. Dejé mi auto en el concesionario por una retirada de servicio y tomé un taxi desde el aeropuerto para que no me esperaran. Logré tomar 5 fotos claras de ellos antes de que me notaran, y 3 más mientras se separaban apresuradamente. Guardé mi teléfono en el bolsillo y me acerqué a él. Pudo leer mis intenciones en mi expresión, pero desafortunadamente para mí, no estaba bloqueando su salida hacia la puerta. Afortunadamente para él, no se había desvestido por completo, solo tenía los pantalones desabrochados antes de comenzar con Amy, lo que le permitió escapar rápidamente. Giró y corrió hacia la puerta antes de que pudiera alcanzarlo. Tal vez podría haberlo alcanzado, pero cuando pasé al lado de Amy, ella extendió su pie, haciéndome tropezar. Cuando logré recuperarme, él ya había salido de la casa, ignorando a Amy. Fui a la cocina, saqué el directorio telefónico de su lugar habitual y busqué el número de Harold Bartram. Mientras marcaba, Amy entró en la cocina preguntando qué estaba haciendo. Le respondí, voy a llamar a Janet Bartram para contarle lo que pasó. Amy rápidamente desenchufó el teléfono y me rogó que no lo hiciera. Solo vas a crear más problemas, me dijo. Le repliqué, ¿no crees que ya tenemos suficientes problemas, especialmente con Ali Janet? Está bien que Al interfiera en mi vida, pero yo tengo que andar con cuidado con la suya. No quiero lastimar a Janet, ella es inocente en todo esto. Amy argumentó, no estoy de acuerdo. Le respondí, está casada con un idiota infiel, merece saberlo. Si decide aceptarlo, será su problema de ahora en adelante. Pero yo planeo hacerle la vida imposible a Al. Empezaré por contárselo a Janet y ofrecerle las fotos. Si quiere verlas, lo haré. También consultaré con un abogado sobre cómo demandarlo en el trabajo. Estoy seguro de que el manual de políticas de la empresa aborda las relaciones entre supervisores y subordinados. Y finalmente, lo encontraré, y cuando lo haga, no saldrá ileso. A mí me advirtió, te dije que no tomaras esas medidas. Te va a costar caro. Le pregunté cómo. Ella respondió, si le cuentas a Janet y ella lo deja, te echaré, y lo traeré a nuestra casa, conmigo y con nuestros hijos. Si demandas a la empresa, tanto Al como yo podríamos perder nuestros trabajos. Y sin trabajo, me aseguraré de que pagues una fuerte pensión alimenticia y manutención infantil en el divorcio. Y si recurres a la violencia contra él, terminarás en la cárcel por agresión. Lo mejor es que dejes esto atrás y te concentres en nuestra vida. ¿Hablas en serio?, le respondí incrédulo. Seguir adelante después de lo que descubrí. Amy contestó, ¿por qué no? Mi relación con Al no ha afectado nuestra vida juntos. Tenemos una buena vida. He sido una esposa devota para ti, y realmente te amo. Me reí con incredulidad. ¿De verdad puedes decir que me amas mientras te acuestas con él? ¿Cómo funciona eso?, le pregunté. Amy me miró con frialdad. Es la verdad para mí. Con Al, es solo físico, nada más. Pero contigo tengo una relación sólida. Al solo me proporciona algo que no puedes. De verdad, dije sarcásticamente. Entonces, ¿qué es eso que Al te da que yo no puedo? Amy finalmente admitió, Al está bien dotado, y eso ofrece una experiencia diferente. Me quedé atónito. ¿De verdad el tamaño es el problema? Hemos tenido una vida maravillosa hasta ahora. Si eso es lo que necesitas, podríamos llegar a algún acuerdo, o simplemente aceptar lo que tenemos, ¿no te parece? Esto ha estado sucediendo por años, y no nos ha perjudicado, agregó. Sacudiendo la cabeza en incredulidad, dije, Amy, eres increíble. Pero ya que mencionas que esto lleva años, dime, ¿cuánto tiempo exactamente? ¿Cómo empezó todo? Amy admitió que había comenzado antes de Al, en la universidad, cuando tomamos un descanso en nuestra relación. Quería explorar otras experiencias, y uno de los primeros hombres con los que estuvo estaba bien dotado, lo que fue bastante emocionante para ella. Según ella, ese hombre compartió la experiencia con otros, y ella terminó involucrándose con 5 más antes de darse cuenta de que quería volver conmigo. Entonces, si el tamaño era tan importante para ti, ¿por qué no te casaste con uno de ellos?, le pregunté. Porque todos eran egocéntricos, respondió Amy. Creían que su tamaño era lo único que importaba, y esperaban que las mujeres les agradecieran por la experiencia. Pero yo quería algo más que satisfacción física, y como te amaba, los dejé atrás. Después de que Amy estuviera con otros hombres bien dotados durante casi 6 semanas, no podía dejar de preguntarme por qué insistió tanto en que esperáramos hasta el matrimonio para tener relaciones carnales. La confronté al respecto, y ella me respondió que me amaba, pero que,
tras esos encuentros, había quedado desencantada con los hombres en general. Según sus palabras, no tenía interés en lo carnal en ese momento. Admitió que no era justo para mí, pero así era como estaba pensando. Todo iba bien hasta la fiesta de Navidad de la empresa, a la que no pude asistir debido a un viaje de negocios a Seattle, si no recuerdo mal. Amy, quien bebió demasiado aquella noche, se puso juguetona. Me confesó que durante el evento, Al la besó bajo el muérdago, y en su estado, le hizo una broma sobre su considerable presencia, presionando contra su pierna. En su tono juguetón, se atrevió a desafiarlo a probar que era más de lo que decía, y, según su relato, lo hizo. Pasaron 2 noches juntos, y su aventura continuó hasta que Al conoció a Janet y se casó. Aunque el coqueteo entre ellos no desapareció del todo, su relación se enfrió cuando Janet quedó embarazada. De alguna manera, Amy insistió en que estos encuentros no habían afectado nuestra relación. Cuando me lo confesó, recuerdo que me sentí incrédulo. Todo me parecía tan irreal. Le pregunté cómo podía justificarlo y ella dijo que no me estaba engañando, que estaba cuidando a los niños. No obstante, mi intuición ya no podía seguir ignorando lo que sucedía. Decidí que no podía dejar pasar esto. Conecté mi teléfono y llamé a Janet, la esposa de Al. Al escuchar lo que le conté, ella quedó sorprendida y quiso ver las fotos que había tomado como prueba. Nos encontramos al día siguiente. Tras esa conversación, resolví tomar una decisión. Subí las escaleras y comencé a trasladar mis cosas a la habitación de invitados. Mientras colgaba mis trajes, una idea aterradora cruzó por mi mente. Recordé que mi viaje a Seattle ocurrió aproximadamente un año antes de que Amy anunciara su embarazo con Brian. Me pregunté si Al podría ser el padre de mis hijos. Si eso resultaba ser cierto, la furia que sentía sería devastadora. Terminé de desempacar justo cuando Amy regresó a casa con los niños. Me encontró en la habitación de invitados y me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí que necesitaba un poco de distancia entre nosotros. Ella parecía no entenderlo, como si nada hubiera cambiado. Me recordó: te dije que nada ha cambiado, ¿verdad? Le respondí con frialdad, dejando claro que lo que vi hace apenas unas horas no podía olvidarse. Después de todo lo que había pasado, esperaba que aceptara las obras de Al. Ella intentó justificar sus acciones, diciendo que eso nunca me había molestado antes, pero esta vez era diferente. Sentí que no podía soportarlo más. Le dije que no quería tener nada que ver con su infidelidad. Aquella noche, mientras ayudaba a los niños con su tarea y los llevaba a la cama, reflexioné sobre las palabras de Amy. Más tarde, cuando intentó acercarse a mí, la empujé fuera de la cama. Le dije que no podía seguir viviendo así, y ella, entre lágrimas, insistía en que todavía me amaba y que podíamos superar esto. Pero para mí, la relación estaba rota. A la mañana siguiente, decidí que ya era suficiente. Llamé a Mike Cooper, un abogado y amigo de confianza, para hablar sobre el divorcio. Nos reunimos más tarde, y esa tarde transferí las fotos que había tomado a mi computadora, las imprimí y las guardé en sobres. Finalmente, me encontré con Janet para mostrarle las fotos. Ella, sorprendentemente tranquila, revisó las imágenes y me preguntó si me iba a divorciar de Amy. Le respondí que, después de todo lo que había visto, no había marcha atrás. Janet me contó que esta no era la primera vez que Al la engañaba, y aunque lo había perdonado una vez, esta vez sería la última. Ambos estábamos de acuerdo en que era hora de tomar medidas. Al terminar nuestra conversación, supe que mi matrimonio había llegado a su fin. Ahora debía enfrentar las consecuencias legales y emocionales de todo lo que había sucedido. No debería considerarse la pensión alimenticia, o lo que se denomina manutención, por separado en nuestro estado, especialmente preocupándose por el bienestar de los niños. Mike me aconsejó realizar una prueba de ADN y me entregó 2 juegos de fotos. Decidí solicitar acciones legales contra Bartrum por alienación de afectos y contra su lugar de trabajo por descuidar su política sobre las relaciones entre supervisores y subordinados. Esto podría poner en riesgo el empleo de Amy y aumentar sus obligaciones financieras. Mike me advirtió sobre esto, y aunque soy consciente de que decidió proceder de todos modos, insistí en que abordáramos algunos temas más. Mike me desaconsejó salir de la casa y darle a Amy el control total de los niños involucrados. Sugirió que tratáramos de coexistir hasta que el proceso de divorcio se resolviera y el tribunal emitiera pautas claras sobre la custodia. Recordó que los tribunales en nuestra región a menudo favorecen a la esposa, especialmente cuando hay niños involucrados, y advirtió que el camino podría ser difícil. Cuando regresé a casa, Amy no estaba contenta. Me reprochó haberle contado a Janet, diciendo que podría haberse solucionado de otra manera si no la hubiera involucrado. Se quejaba de que la había echado por mi culpa. Le respondí que no era mi culpa, Amy, sino por lo que tú y él hicieron, y lamento que ella te haya echado. Esto solo hará que sea más difícil encontrarlo, y cuando lo haga, te prometo que tu preciada posesión no funcionará por un tiempo. Esa noche, mientras la familia dormía, me levanté a las 3 de la madrugada para limpiar las mejillas de mis hijos con hisopos. Dejé las muestras en un laboratorio cercano de camino al trabajo y acepté un pago extra por las pruebas aceleradas. Las palabras de Amy resonaban en mi cabeza. Recordaba su advertencia: Rob se quedó conmigo. Estaba en el banco cuando se abrieron las puertas del vestíbulo a las 9 de la mañana vacías
vacié todas nuestras cajas de seguridad y fui a otro banco. Salí a la calle para abrir una cuenta a mi nombre. Sabía que tendría que dar cuenta de esto durante el divorcio, pero me aseguré de poder cubrir los pagos de la casa y cuidar a los niños en mi trabajo. Decidí cancelar todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas para evitar que Amy acumulase saldos de adelantos en efectivo. Este enfoque proactivo resultó ser crucial cuando regresé a casa esa noche. Un hombre me entregó un sobre que decía que debía mudarme al menos a 500 pies de la casa debido a una orden de restricción temporal. Dentro del sobre, la orden confirmaba que no podía acercarme a 500 pies de la casa, Amy o los niños. El abogado de Amy actuó rápidamente, a diferencia de Mike, pero ninguno de nosotros había anticipado la urgencia. Cuando levanté la vista, Amy sonreía desde la casa. Retrocedí el auto y me dirigí a la esquina para llamar a Mike. Después de informarle sobre la situación, le pregunté cómo podía recuperar mis pertenencias. Mencionó que tenía contactos en el departamento del sheriff y prometió verificarlo y volver a llamarme. Mientras hablaba por teléfono, le pedí que cambiara los motivos del divorcio a diferencias irreconciliables en lugar de infidelidad, y que emprendiera acciones legales contra Bartram y la empresa de Amy. Le pedí que los persiguiera con firmeza y que les hiciera pagar. Enfatizando que me llamara en 15 minutos, Mike me informó que 2 ayudantes llegarían en los próximos 30 minutos para ayudarme a acceder a la casa mientras esperábamos la decisión del tribunal. Hice más arreglos y solo pude recuperar mi ropa y artículos de tocador. 20 minutos después, 2 patrullas llegaron a la casa. Encendí mi auto y estacioné detrás de ellos. Los agentes se presentaron y me aconsejaron esperar su señal antes de acercarme. Luego subieron a la casa y tocaron el timbre. Amy respondió, y después de un breve intercambio, los agentes me hicieron señas para que entrara. Me recordaron que solo podía llevar mi ropa y artículos de tocador antes de acompañarme adentro. Mientras subía las escaleras, me asomé a la cocina para ver cómo estaban los niños. No estaban allí, pero Al estaba sentado con una cerveza que había comprado, a pesar de mi enojo. Me abstuve de confrontarlo mientras los ayudantes y yo subíamos las escaleras. Amy estaba parada en la puerta, mirándome empacar. Cediendo a un impulso infantil, comenté sin mirarla: esta vez te equivocaste mucho, Amy. Durante todo el día en la oficina, reflexioné sobre nuestra relación y finalmente concluí que no podríamos resolver nuestros problemas. Me habías profesado tu amor, pero parecía ser solo un mal uso emocional. Una orden de restricción era ahora parte de nuestra realidad. Reflexioné sobre cómo, una vez que me fui, estuvimos cerca de hacer que todo funcionara, pero lo arruinaste. Beber mi cerveza en la cocina selló el trato. Cerré mi maleta, me di la vuelta y salí de la casa. Al día siguiente, Amy me llamó por teléfono al trabajo. Me dijo que quería discutir las cosas, pero le respondí que no había manera de resolverlo. Le recordé que sus acciones de ayer, combinadas con el hecho de que me viera en la casa que me prohibió, arruinaron cualquier esperanza para nosotros. No podía reunirme ni hablar con ella. Le recordé la restricción de 500 pies y le dije adiós. 2 días después, regresé a la casa con 2 supervisores designados por el tribunal para supervisar la retirada de mis pertenencias. Amy no dejó de insistir en que hablara, pero la ignoré hasta que estuve cargando los últimos artículos en el U-Haul. En medio de sus súplicas de que podríamos resolver las cosas si me comunicaba, le señalé el mostrador del baño principal. Su expresión se desplomó al ver los artículos de tocador para hombres que no eran míos. Adiós, Amy. Solo quiero que sepas que esto fue causado por ti y que podría haberlo evitado. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente después de eso. Amy recibió documentos legales en su lugar de trabajo acusándola de infidelidad. Al también enfrentó problemas en el trabajo y fue demandado por causar la ruptura de nuestro matrimonio. Además, su empleador fue llevado a los tribunales por no hacer cumplir las políticas que prohíben las relaciones entre supervisores y subordinados. 3 días después, tanto Al como Amy perdieron sus empleos. Aunque Amy impugnó su despido, alegando que Al había amenazado su seguridad laboral si no accedía a sus demandas, la empresa desestimó su versión. Amy también emprendió acciones legales contra ellos por despido injusto. Durante estas batallas legales, Amy continuó residiendo en nuestra casa durante 3 semanas después de recibir la notificación. Asistimos a una audiencia para extender la orden de restricción temporal, pero el juez rechazó la solicitud y reprendió al abogado de Amy por presentarla tarde. Luego asistimos a la audiencia inicial de divorcio. Mike me advirtió que las probabilidades no estaban a mi favor. Probablemente le concederían a Amy la custodia temporal de los niños y el uso exclusivo de la casa hasta que se resolvieran los términos del divorcio. Aún tendría que cubrir la hipoteca y los servicios públicos, y podría enfrentar una pensión alimenticia temporal y manutención infantil. El abogado de Amy también está presionando para recuperar los fondos que retiré de nuestras cuentas. Espero que el juez aborde este tema entregándole un sobre. Mike comentó que esto podría influir en la manutención infantil después de leerlo. Mike respondió: maldito Bob, realmente lamento cualquier pista de quién podría ser el padre biológico. Apuesto a que Amy está segura de que es suyo, aunque podría no afectar esta audiencia inicial, ya que los servicios de protección infantil querrán autenticar los documentos. Sin duda, influirá en el acuerdo final de divorcio. ¿Podré hablar? Sí.
Pero elige sabiamente tus palabras, me aconsejó. La audiencia se desarrolló en gran medida como Mike había previsto. A Amy se le concedió la custodia temporal de la casa y los niños, junto con la pensión alimenticia provisional. Me indicaron que debía reembolsar a Amy la mitad de los montos retirados de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. Sin embargo, algunos certificados de depósito se escaparon y no los mencioné. El abogado de Amy solicitó una orden para que cubriera sus honorarios, pero Mike intervino. En un escenario típico de divorcio, en el que mi esposa demanda y ella responde aquí, ella inició la acción contra mí, así que debería hacerse cargo de sus propios gastos legales. El juez falló a nuestro favor en este tema, y no pude evitar sonreír al ver que el consejo de Mike había sido acertado. Los servicios de protección infantil establecieron el monto de manutención infantil, y Mike objetó, proporcionando la prueba de ADN que demuestra que no soy el padre biológico del niño. Me ordenaron pagar manutención infantil provisional en espera de la verificación de CPS. Si los documentos resultan ser precisos, cualquier manutención que haya pagado será deducida de la parte del acuerdo que corresponde a mi esposa. Observé a Amy cuando Mike mencionó la paternidad del niño y ella no mostró ninguna sorpresa, lo que confirmaba que sabía desde el principio. El juez me preguntó si entendía las órdenes del tribunal. Recibí el fallo, pero no el razonamiento detrás de por qué a mi esposa adúltera se le concede la custodia de nuestros hijos. ¿Es beneficioso para ellos vivir con una mujer que se mudó con su amante el día que solicitó el divorcio? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Ni siquiera hemos estado separados durante 6 semanas y ya tiene a otro hombre en su cama. Además, ¿por qué debería mantener un hogar para el hombre con el que mi esposa me engañó? El juez ordenó a CPS investigar mis reclamos y presentar un informe en 10 días. Al salir del tribunal, Amy se acercó a mí y me dijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus hijos? Mi respuesta fue, no son míos. Amy, tu reacción cuando Mike mencionó la prueba de ADN lo dijo todo. Sabías desde el principio que esto era solo otra deuda. Te debo lo que sea, solo asegúrate de recibir el dinero mañana. Ella se fue sin saber que no era probable que pronto percibiera ese dinero. Pensé que podría retrasar el pago durante semanas antes de enfrentar una posible acción judicial por desacato. Incluso entonces, probablemente podría posponerlo una semana o 2 más. Al día siguiente, escuché a Mike llamarme para informarme sobre una oferta de acuerdo del antiguo empleador de Amy. Es un poco baja y creo que podemos negociar un mejor trato. Dejo la decisión en tus manos, ya que tienes más experiencia en estos asuntos. Sinceramente, mi demanda inicial contra ellos fue principalmente para vengarme de Amy y Bartram. Me alegra saber que perdieron sus trabajos. En otra nota, no deberíamos esperar mucho de Bartram, especialmente ahora que está desempleado. Lo que logre juntar probablemente irá a su exesposa para manutención infantil y pensión alimenticia. Independientemente de eso, mantendremos la presión sobre él y lo haremos cubrir sus honorarios legales. Si ganamos, podemos asegurar un juicio en su contra, lo que será un recordatorio constante de sus acciones. El comentario de Mike sobre cómo podría pagar la pensión alimenticia me hizo darme cuenta de que no había hablado con él en un tiempo. Recientemente, Janet se acercó a mí y le pregunté sobre su situación. No está yendo muy bien. Con al desempleado y sin cumplir con los pagos ordenados por la corte, las cosas están difíciles. Afortunadamente, antes de despedirlo, retiré fondos de nuestras cuentas. Odio decirlo, pero parece que la situación podría empeorar. Mis 2 hijos son biológicos de Al, y probablemente le deberá manutención a Amy una vez que finalice mi divorcio, o tal vez no, dado que viven juntos. No sabía cómo avanzaba su caso contra el antiguo empleador de Al. No tengo un caso contra ellos, ¿por qué debería? Aclaré la situación y Janet agradeció el aviso, diciendo que consultaría a su abogado al respecto. También le mencioné que si necesitaba ayuda, debería decírmelo. Espero que no esté insinuando lo que creo, y lo que haría. Que Amy haya actuado de cierta manera no significa que yo haría lo mismo por venganza. Es una suposición terrible. Lamento haberte molestado, le dije antes de terminar la llamada. Sus comentarios finales me dejaron amargado, y estuve de mal humor durante todo el día después de trabajar. Estaba ansioso por confrontar a Al, asumiendo que estaría buscando trabajo debido a su desempleo. Tomé el día siguiente libre y estacioné mi auto en la calle frente a su casa a las 6 de la mañana, esperando que los niños salieran para la escuela a las 7:20. A las 8, vi el Chevy Blazer de Al salir de mi garaje y conducir por la calle. Lo seguí hasta un estacionamiento en el centro, donde me estacioné a una distancia prudente. Salí del auto, me agaché y me coloqué entre él y el ascensor. Cuando llegó a mi lugar, me levanté y lo saludé. Buenos días, Al. Es bueno para mí, pero no puedo decir lo mismo de ti. Intentó huir, pero lo atrapé. Lo hice girar y lo empujé contra un pilar de concreto. Luego procedí a agredirlo físicamente, concluyendo con 6 fuertes patadas en la ingle. Después, lo dejé en el suelo gimiendo de dolor. Al día siguiente, 2 policías llegaron a mi lugar de trabajo y me arrestaron por asalto y agresión. Pasé la noche en la cárcel y comparecí ante un juez al día siguiente. Me declaré inocente. El juez preguntó, ¿estás seguro de que quiere declararse inocente? El señor Bartram está bastante convencido de que lo atacó. Lo enfrenté, sí.
Pero no lo considero agresión, respondí. ¿Cómo lo etiquetarías? ¿Impartiendo justicia? No entiendo tu perspectiva, dijo el juez. Me traicionó con mi esposa durante años. Fue padre de los 2 hijos que él y mi futura ex me hicieron creer que eran míos. Tuvo que enfrentar las consecuencias de eso. Puede ser cierto, pero en este estado, la infidelidad no es ilegal. Por eso tomé el asunto en mis propias manos. La ley no me interesa. El sistema legal se queda corto en casos como el mío. Mi esposa me engaña durante años, dejándome responsable de sus amantes y sus hijos. Los tribunales favorecen a la persona equivocada. Yo soy el que recibe la peor parte del mismo sistema legal que estás elogiando. Si la ley no es justa conmigo, entonces tendré que tomar el asunto en mis propias manos. Infringiste la ley y tú mismo lo has reconocido. No, no lo he hecho. Admito que busco la justicia que merezco. Estoy más que dispuesto a presentar mi caso ante un jurado. Si bien puedes estar dispuesto, no permitiré que se desperdicien los recursos del tribunal en este juicio. Admitiste haberle pisoteado la ingle. Por lo tanto, tengo que declararte culpable y sentenciarte a 6 meses en las instalaciones del condado de Fairmont. Gracias. Disculpe. De hecho, me han ayudado a encontrar justicia con respecto a mi esposa durante esos 6 meses. Ella no recibirá ninguna pensión alimenticia ni manutención de los hijos. No haré los pagos de la casa, y como ella perdió su trabajo, no puede pagar la hipoteca. La casa se ejecutará. Ella y su amante se quedarán sin un lugar donde vivir. Mi tiempo en la cárcel también significa que perderé mi trabajo, así que ella no recibirá ningún dinero de mí cuando salga. Así que, gracias. ¿Estás dispuesto a sacrificar el valor de tu casa?, preguntó el juez. Lo que saquemos de una segunda hipoteca para el aire central no rendiría mucho después de los costos. Tal vez un par de miles divididos entre nosotros. Preferiría que ella perdiera, incluso si no vería nada de eso. De todos modos, cuando salga, deberé 6 meses de pensión alimenticia atrasada. Estoy seguro de que el sistema legal redirigirá cualquier producto para cubrir esa deuda. El juez simplemente negó con la cabeza. Cumplí 4 meses en la cárcel del condado. Mike me visitó semanalmente, y durante su tercera visita, mencionó una oferta de acuerdo del antiguo empleador de Amy. Le dije que la aceptara, cobrara el cheque inmediatamente y mantuviera los fondos alejados de Amy. Una sorpresa llegó al final de mi primer mes cuando Amy se presentó para verme en la cárcel. Solo se permiten visitantes aprobados y, aunque Amy no estaba en mi lista, acepté sentarme frente a ella, separada por una partición. Amy sonrió y dijo, naranjas y tu color. Limitado a lo que puedo usar aquí. ¿Qué necesitas?, le pregunté. Necesito que me consigas algo de dinero. La hipoteca y los servicios públicos vencen y no he tenido suerte para encontrar trabajo. Es difícil alimentar a los niños si tu amante acaba de tomar su bofetada por meterse con mi esposa en lugar de presentar cargos. No estaría en esta situación si no fuera por él, y las finanzas no serían tan problemáticas. Él es la razón por la que estoy aquí, así que deberías llevarle tus preocupaciones financieras cuando se trate de mantener a los niños. Eres responsable de ellos, él debería ocuparse de ellos. Sí. Está biológicamente relacionado con ellos, pero tú has sido su padre desde el principio. Ellos no conocen el infierno, solo saben que él está en nuestra casa mientras tú estás. Aún estamos casados, y digo que eres su verdadero padre. Rob, has estado con ellos desde el principio, amándolos incondicionalmente hasta que descubriste a Ali y a mí. No puedes simplemente apagar ese amor por ellos. Eres inocente en todo esto. Si estás enojado, dirige tu ira hacia mí, no hacia ellos. El problema, Amy, es que si te doy dinero para comida, no solo alimentarás a los niños, sino que también te mantendrás tú y a Bartram. Nunca podría hacerte daño, así lo hice con Bartram. Pero no me sentiría mal viendo a ambos luchar. ¿No te preocupa que perdamos la casa sin tu ayuda? ¿Te refieres a la casa de la que me echaste, la que compartiste con tu amante, que ahora es Bartram? Él es el hombre de tu casa, debería contribuir. Debes esforzarte más para encontrar un trabajo, Amy, y presionar a Bartram para que haga lo mismo. Él tiene problemas para encontrar empleo, y lo poco que gana, Janet se lleva una buena parte. Al menos tiene esa herramienta impresionante de la que estás tan enamorada, así que no es una pérdida total para ti. Eso es irónico, Rob, ya que no ha sido tan impresionante desde que lo confrontaste. Lamento mucho haber interrumpido tu vida. ¿Sabes lo que dicen sobre la vida? Apenas me levanté y dejé a mi hermana. Megan era mi única visitante habitual, y me veía una vez a la semana. Aproximadamente 3 semanas después, Megan me mencionó que Amy se había acercado a ella para pedirle que me convenciera de darle algo de dinero. Amy afirmó que lo usaría únicamente para los niños. Quizás deberías considerarlo, Rob. Odio ver a los niños luchar. Megan me dijo que mi plan es buscar la custodia total. Mi ángulo es demostrar que Amy no puede cuidarlos adecuadamente, especialmente porque vive con Bartram. Si ella y su padre biológico menos que estelar no pueden siquiera proporcionar comida, los tribunales podrían considerar mi caso. Respondí que quiero la custodia a pesar de que Bartram es su padre biológico, lo cual demuestra cuánto me importa que me ayuden. Amy socavaría mi objetivo, y además,
No confío en ella después de que me engañó con una sonrisa durante más de 6 años. No puedo creer nada de lo que dice. ¿Te enojarás si los ayudo? Estoy atrapado en la cárcel. Megan, no puedo impedirte hacer lo que crees que es correcto. Le dije a Megan que los ayudó, pero no financieramente. Compró ropa para los niños y ocasionalmente les entregó alimentos. Me enteré de que Amy había conseguido un trabajo decente, pero las cosas no iban bien en casa. Bartram había dejado de buscar trabajo porque sentía que los puestos disponibles estaban por debajo de él o no ofrecían un salario adecuado según lo que les decía a los niños durante las visitas. Megan descubrió que Bartram y Amy frecuentemente discutían sobre su pereza en casa. Escuchar esto me dio cierta satisfacción. En mi tercer mes, Janet me sorprendió visitándome, ya que no estaba en mi lista de visitantes aprobados. Me preguntaron si quería verla. La curiosidad me llevó a aceptar, recordando nuestra última charla y preguntándome el motivo de su visita. Sentada frente a ella, comentó que el color naranja no te queda bien. Ya he escuchado eso antes. ¿Por qué estás aquí? Le pregunté. Me siento culpable, respondió. ¿Culpable? ¿Por qué? Pregunté. Por tratarte mal, admitió Janet. Cuando pregunté, mencionó que fue durante nuestra última llamada telefónica. Estaba de mal humor y menospreciaba a los hombres, pero eso no es excusa para lo que dije. Lo siento, aclaró Janet. Me molestó, pero está bien. También quería agradecerte por algo que compartí contigo. Te di algo para agradecerte. Janet parecía confundida. No te diste cuenta, pero sí lo hiciste. Un amigo de la universidad es enfermero en el consultorio del médico donde acude Al. Marcie me dijo que Al ha estado hablando de problemas de erección con el Dr. Marlin. Parece que su capacidad para desempeñarse se ha visto afectada, lo cual es satisfactorio dado lo que él me hizo. Tal vez le interese que su esposa tampoco se beneficie de su infidelidad. Revelé esto, y Janet parecía desconcertada. Continuamos nuestra conversación, y ella se fue pidiéndome que la llamara una vez que saliera. Serví 4 meses en la cárcel del condado, pero me liberaron antes de tiempo debido al hacinamiento. Cumplí 2/3 de mi sentencia y no me consideraron amenazante. Califiqué para la liberación anticipada a pesar del cargo de agresión. Mike estuvo allí para recogerme cuando me liberaron y me llevó a un motel con tarifa semanal, donde reservé una habitación mientras buscaba un apartamento. Mike me actualizó sobre los acontecimientos recientes. Amy no está impugnando el divorcio, pero está luchando por la custodia, la pensión alimenticia e incluso la manutención de los hijos. No creo que tenga ninguna posibilidad, aunque lo haré. Solicita una audiencia ahora que estás fuera, y después de eso, solo queda esperar. Mike compartió que el plan para el cheque del acuerdo del empleador de Amy es mantenerlo a salvo del alcance de Amy hasta que finalice el divorcio. Respondí que estás libre, probablemente te citarán a la corte por los pagos que le debes a Amy. No te preocupes, solo diré que no pude pagarle mientras estaba encarcelado. Podrían argumentar que podría haberlo arreglado o decirle dónde tengo mis bancos. No hay posibilidad de que ella encuentre una manera de acceder a todos los fondos, dado que los tribunales aquí favorecen a las mujeres que podrían trabajar a su favor. Mike notó que, después de todo el engaño y la traición, no confiaría en que ella no se aprovecharía si pudiera. A la mañana siguiente pasé por mi lugar de trabajo y le pregunté a Frank sobre las vacantes. Me dijo que me pusiera a trabajar y no lo molestara con preguntas tontas. Esa tarde llamé a Amy para concertar una cita con los niños y ella se rió, diciendo que podría ver a los niños si veía algo de dinero. Terminé la llamada y me comuniqué con los servicios de protección infantil para explicar la negativa de Amy a dejarme ver a los niños. Me dijeron que tenía derecho a negarme el acceso. La documentación confirma que no soy el padre biológico y que ella tiene derechos de visita maternal si es necesario. La corte aprobó esto, por lo que ahora debo tratar el tema de la manutención infantil en el tribunal para que se levante la orden. Mi respuesta sugiere que no debería contar con obtener la custodia. Comenté que no podía revelar nuestras recomendaciones de la corte, y después de expresar mi gratitud, llamé a Amy para planear una visita con los niños a las 7. Llevaría dinero y no la dejaría sola con ellos, estaría presente. Ella respondió afirmativamente. Saqué $500, los puse en un sobre y llegué puntualmente. Amy abrió la puerta, vio el dinero y se hizo a un lado. Mi corazón se hundió al ver a Bartram en la sala, y su rápida salida reflejó mi sorpresa. Brian y Susan me miraron fijamente desde el sofá. Esperaba una reunión feliz, pero las palabras de Susan cambiaron todo. ¿Por qué te lastimaste? Nuestro padre. Mamá dice que Alal es nuestro verdadero padre. La sonrisa de Amy confirmó su influencia. Frustrado, me dirigí hacia la puerta. Amy se rió entre dientes. Vuelve pronto, dijo, agarrando el sobre. Mi enojo explotó. Púdrete en el infierno, __, engañosa. A partir de ahí,
los acontecimientos se precipitaron. Me llevaron ante el tribunal y me ordenaron pagar a Amy las cantidades originales ordenadas, junto con la pensión alimenticia atrasada. Le dije al juez que preferiría morir antes que darle dinero a una prostituta infiel. El juez me advirtió que debía cumplir o enfrentaría cargos de desacato. Le respondí que eso era lo primero que había dicho correctamente y luego me sentenció a $500 o 30 días en prisión. Elegí el último. Al día 29, regresé a la corte y el juez me preguntó si había cambiado de opinión. No pagaré la manutención de los niños, incluso el tribunal admite que no son míos. CPS confirma esto respecto a la pensión alimenticia. Estoy de acuerdo en eso, pero no cubriré los pagos de la casa mientras mi exesposa albergue a su amante. Lo quitaré y reanudaré los pagos que usted reclama, le dije. CPS reconoce que no soy el padre, como cuestionó el juez. Sí, lo hacen. El juez aplazó la audiencia para verificar mi reclamo con CPS y declaró que saldría de la sala del tribunal. Capté la expresión de Amy, se dio cuenta de que la decisión sobre la manutención de los hijos podría favorecerme y estaba furiosa, ya que había confiado en otra victoria contra mí. Al día siguiente, volví a la corte. El informe de CPS confirmó que no era el padre de los niños y que él vivía con Amy. En consecuencia, el juez anuló la manutención de los hijos y redujo la pensión alimenticia de Amy en 1/3, retroactivamente. Sin embargo, aún tenía que pagar los atrasos y los gastos de la casa. El juez sorprendió a todos, especialmente a Amy, al dictaminar que, dado que la señorita Ludi tenía una frontera, ella sería responsable de los servicios públicos y el seguro de la casa hasta ese momento. Estuve dispuesto a rechazar el fallo y tomar otros 30 días, pero decidí cumplir. Mi razonamiento era algo retorcido. Amy estaría molesta por la decisión del juez, pero ver mi regreso a la cárcel podría levantarle el ánimo. Sentí la necesidad de negarle esa satisfacción. Aunque ella podría sentir algo de alegría al recibir dinero de mí pagando menos de lo que anticipó, la falta de manutención infantil y la sonrisa que le di amortiguaría su alegría. El juez exigió el pago dentro de las 48 horas o emitiría una orden de arresto. La sonrisa que le di a Amy cuando salí parecía enfurecerla, lo que hizo que mi día en la cárcel fuera más soportable. Después, me llevaron a un restaurante para una buena comida. Fui con mis hermanas a recoger mis pertenencias que Amy había guardado en mi motel mientras estaba encarcelado. Charlamos y mencioné cómo Amy había influido en los niños. Megan les aconsejó que no lo tomaran como algo personal, ya que eran solo niños y como no estaba con Amy, ella fue su única influencia. Los niños pequeños se dejan influenciar fácilmente. Tendría la oportunidad de hablar con ellos, pero ese momento nunca llegó. En la audiencia final, me sorprendió que se le concediera a Amy la custodia total y que ni siquiera se me permitieran visitas, según el informe de CPS. Tanto la madre como el padre biológico creían que yo alteraría la vida de los niños, ya que el padre biológico planeaba casarse con Amy y formar una familia con ella. El juez decidió que era mejor para los niños no involucrarme. El juez también dictaminó que podría quedarme en la casa familiar hasta que los niños cumplieran 18 años, después de lo cual la casa se vendería y las ganancias se dividirían entre nosotros. Si Amy se casaba antes, la casa podría venderse inmediatamente. La pensión alimenticia reducida se mantendría, y yo tendría que pagarla durante 3 años o hasta que Amy se volviera a casar, lo que ocurriera primero. Salí de la sala del tribunal furioso mientras pasaba junto a Amy. Ella sonrió y me dio la espalda. Pensé en la situación durante aproximadamente una semana, luego estallé y comencé a conspirar. Admito que mi juicio estaba nublado, pero Amy me había agraviado tantas veces que simplemente perdí el control. Cancelé el seguro del propietario y vigilé la casa esperando el momento adecuado. Días después de cancelar el seguro, Amy llamó a la compañía hipotecaria y me informaron que había cancelado el seguro. Lo hice, le respondí. Me pusiste en una situación financiera difícil y estoy buscando reducir costos. Puedo obtener la misma cobertura a una mejor tasa. La compañía hipotecaria mencionó a Allstate. Me dijeron que necesitábamos una póliza para la casa en los próximos 5 días, o de lo contrario, ellos conseguirían una y me cobrarían por ella. La persona con la que hablé me sugirió que sería beneficioso obtener una póliza ya que su proveedor de seguros era caro. Me encargué de eso. 2 días después de esa conversación, surgió mi oportunidad. Amy se fue a trabajar poco después de que los niños se dirigieran a la escuela, y a las 8:30, Bartram salió en su Blazer. Una vez que se fue, abrí la puerta del garaje con el control remoto. Para mi sorpresa, funcionó. Entré. Saqué 2 latas de gasolina de 5 galones del baúl y mojé completamente el interior de la casa. Luego saqué mi auto en reversa. Después de eso, me dirigí a la casa de Blas. Desde allí, fui al aeropuerto, estacioné en un aparcamiento de larga duración y tomé un vuelo a la ciudad de Panamá. Pasé allí un mes tomando el sol y relacionándome con algunas damas, algunas de las cuales logré impresionar en mi último día. En la ciudad de Panamá, alquilé una caja de seguridad en un banco y pagué por adelantado 10 años. Vacié todas mis cuentas antes de irme a Florida y escondí el dinero en esa caja. Pensé que podría enfrentar algo de tiempo en la cárcel por mis acciones, pero no me importaba haber dejado a Amy en la ruina, sin seguro que cubriera las pérdidas del incendio. A ella no le quedaría nada. Podría intentar perseguirme,
Pero, encerrada o no, no conseguiría un olor de mí. Y una vez que saliera, ella lucharía por conseguir un centavo. Al regresar a la ciudad, pasé por la tienda para recoger mis pertenencias. Mientras estaba allí, me disculpé con Frank por dejarlo en un aprieto. Él entendía ya que él mismo había pasado por un divorcio difícil. Luego me preguntó si había sacado todo de mi sistema y estaba listo para regresar al trabajo. Tuve que decirle que no y le expliqué que probablemente iría a la cárcel. Cuando me preguntó por qué, se rió y dijo que desearía tener el valor para hacer algo similar a su ex. Me acerqué a Mike y lo invité a almorzar en casa de Mary. Cuando se sentó, me advirtió: esta vez realmente has revuelto la olla. Todos te están apuntando. Hubiera sido mejor que te quedaras donde estabas. El juez vio tus acciones como desacato al tribunal, ya que te había ordenado mantener la casa. El fiscal del distrito tiene una larga lista de cargos en tu contra, desde incendio provocado hasta destrucción de propiedad, y Amy quiere que te cuelguen para sus sesiones diarias de azotes. Pero puede que encuentres algo de consuelo al saber que Amy perdió el control sobre mantener a Bartram bajo techo. ¿Qué tan malo es? ¿Cómo pueden acusarme de incendio provocado? Era mi casa y no cometí fraude al seguro. De hecho, cancelé el seguro para evitar cualquier reclamo por la hipoteca. La compañía puede estar molesta por perder su garantía, pero aún así, sigo en apuros por el préstamo. Incluso hice el pago de este mes la semana pasada. Mientras siga con los pagos, no pueden tocarme. Era mi propiedad. Tenía derecho a hacer lo que quisiera con ella desde su perspectiva, tal vez, pero puedo asegurarle que el tribunal no lo verá de esa manera. Tenía razón. Después de un mes de idas y venidas legales, negocié un acuerdo de culpabilidad con el Centro Correccional Estatal en Albion, donde cumpliría 3 años. Con buen comportamiento, sería elegible para la libertad condicional a la mitad del tiempo. Cuando me ofrecieron la libertad condicional, la rechacé. No quería someterme al mismo sistema legal que había llegado a despreciar con sus reglas y restricciones constantes. Terminé cumpliendo 2 años y medio. Durante mi estancia en prisión, Mike, mi hermana e incluso Frank me visitaron con regularidad. Frank seguía instándome a visitarlo una vez que fuera liberado y Janet me visitó un par de veces, insistiendo en que la llamara cuando fuera liberado. También me declaré en quiebra y saldé con éxito todas las deudas, excepto una con el IRS. Ellos se opusieron a que reclamara intereses de la casa en mis impuestos, a pesar de que la casa ya no existía. Incluso tras las rejas, el IRS exigía su pago, exigiendo declaraciones de impuestos y castigando los ingresos que no cumplían con sus reglas. Sentado con Megan en el Bats Bar, bebiendo una fría PBR, me preguntó sobre mis planes. ¿Vas a volver al trabajo, encontrar un apartamento e intentar reconstruir algo parecido a una vida social o vas a visitar a los niños? Lo dudé. Amy les ha hecho algo con su lavado de cerebro. Ver a los niños significa ver a Amy y mi primer impulso sería agarrarla por el cuello. Ella tampoco quiere verte. Sigue furiosa porque destruiste todo lo que tenía, pero ha cambiado con los años. Realmente se arrepiente de cómo se desarrollaron las cosas. Ella admite que te amaba y que su relación era puramente física. Nunca tuvo la intención de que tú descubrieras eso y está dispuesta a que tengas una relación con Brian y Susan. Qué generosa de su parte, especialmente después de decirles que no soy su verdadero padre. Déjala ser un hombre flojo. Estabas actuando por despecho y los niños quedaron atrapados en el fuego cruzado. Pasaron los fines de semana conmigo y créeme, te extrañan. Deberías volver a conectarte con ellos. No puedo enfrentar a Amy, pero si puedes hacer arreglos para recogerlos y traerlos a tu casa, podríamos intentar reconectarnos. Visité a Frank y me dijo que podía regresar a trabajar cuando estuviera listo. Pedí una semana para adaptarme a la libertad. Volé a la ciudad de Panamá para recuperar mi dinero de la caja de seguridad y luego regresé a casa. Saldé mi deuda con el IRS, encontré un apartamento y llamé a Janet para invitarla a cenar. Me volví a conectar con mis hijos y comencé a verlos cada 2 fines de semana. Janet y yo tuvimos varias citas, pero quedó claro que estábamos mejor como amigos. Encontré una nueva novia y nos dirigimos hacia el matrimonio. Debe ser increíble asumir el desafío de estar conmigo y con mis hijos. Sí, ahora tengo la custodia de los niños. Amy se volvió a casar, pero su nuevo matrimonio tuvo problemas cuando su esposo la sorprendió haciendo trampa. A diferencia de mí, él no tomó fotos, agarró un arma y terminó trágicamente con la vida de ambos. Como nuestro estado no tiene pena capital, recibió una sentencia de 20 años a cadena perpetua. Le envío un cartón de cigarrillos todos los meses junto con una nota de agradecimiento. Fuera de escena, solicité la custodia al tribunal y la obtuve. Ahora, los niños viven conmigo. Supongo que hay algo de verdad en el dicho.